Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, señor Farid Kahat. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para la Alianza de Lima es un gran honor recibirlo esta noche en nuestros habituales rendezvous en la Alianza Francesa. Quisiera saludar la presencia en esta sala de un miembro de nuestro comité ejecutivo, el señor Saúl Peña. Asimismo, saludar el primer consejero de la Embajada de Francia, el señor Patrice Pousse, igualmente a los diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de la Academia Diplomática que nos acompañan el día de hoy. Esta noche tenemos la gran satisfacción de recibir a nuestro prestigioso invitado, el señor Farid Kahat, politólogo experto en temas internacionales. Muchas gracias, Farid, por su presencia que nos honra y que hace de esta noche un momento especial muy apreciado en los proyectos de la Alianza Francesa, como es el de fomentar un debate de ideas sobre las grandes preguntas de la sociedad contemporánea, particularmente en el Perú. Y el tema de esta noche, Chile y Perú frente a la Haya, tema de gran importancia y de palpitante actualidad también, a la espera del resultado que emitirá la Corte Internacional de Justicia de la Haya próximamente. Rápidamente, para presentar al señor Farid Kahat, lo sé que es casi no necesario hacerlo, pero así es la regla de nuestros rendezvous. Como dije, es un reconocido politólogo experto en temas internacionales, pero además posee los títulos de doctor en gobierno por la Universidad de Texas en Austin, profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro integrante de la Comisión Consultiva sobre el diferendo limítrofe entre Chile y Perú del Ministerio de Relaciones Exteriores, columnista de los diarios Reforma de México, El Comercio de Lima y comentarista del programa TV Perú Mundo. Hoy día, ¿no? Fue su emisión, si no me equivoco. A las 7, ¿no? Se acaba a las 7. Gracias de su presencia. Sí. Si lo permite, quisiera mencionar también tres de sus libros que son bastante importantes. Tras la Guerra Fría, Mentalidad Militar y Políticas de Seguridad en Sudamérica, Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2008. Jusín Bello, Terrorismo y Daño Colateral, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008. Y las operaciones de paz de la Organización de las Naciones Unidas, Su Naturaleza y Consecuencia, CICEPA PUCP, 2009. También muchas publicaciones sobre la sociedad civil, la gobernabilidad en el Perú, sobre también la invasión israelí de Gaza y sus posibles consecuencias, la inmigración árabe hacia México, el Perú, las Américas y los mundos, y muchos otros artículos muy importantes. Como podemos apreciar, el aporte del señor Farid Kahat en temas internacionales y de la sociedad peruana es muy importante. Antes de ceder la palabra al señor Farid Kahat, permítanme presentarles el desarrollo de esta noche y recordarles también las reglas de los rendezvous en la Alianza Francesa, porque hay reglas particulares a este tipo de conferencia. El señor Kahat tendrá entre 30 y 40 minutos para su intervención, nada más, nada menos también. Las preguntas, después hay 30 minutos de diálogo con el público, las preguntas serán cortas y las respuestas deberán ser igualmente cortas, por favor. Entonces, es para que haya un intercambio un poco dinámico. Y una tercera parte, haré como se hace cada mes en los rendezvous, algunas preguntas más personales a nuestro invitado. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a Farid Kahat. Por favor, Farid. Buenas noches, gracias por venir. Si emito algún sonido extraño durante la conferencia, es un aparato que me está midiendo la presión cada media hora, es solo una medida de precaución. No sé de qué depende que suene o no, así que no sé si va a sonar, pero advierto que ese es el tema. Y no hagan preguntas muy difíciles para que no me suba la presión durante la conferencia. Yo no soy abogado, así que no voy a centrarme en los aspectos jurídicos de la controversia, que a fin de cuentas son el eje de la controversia, ¿no? Pero voy a tocar temas más bien de carácter político, que en mi opinión
auguran, dan motivo para un optimismo moderado. Empezaría por el tema del caso de Nicaragua y Colombia, que es el último caso resuelto, si no me equivoco, en materia limítrofe por la Corte Internacional de Justicia, antes del caso entre Chile y Perú. Y hay cosas que son interesantes en el fallo de la Corte y que ayudan a explicar la reacción, por ejemplo, del expresidente Frei cuando se emitió el fallo, ¿no? Porque son casos distintos, hay que tenerlo claro. En el caso, por ejemplo, de Colombia y Nicaragua habían islas involucradas, en el caso de Perú y Chile espacio exclusivamente marítimo, pero hay algunas similitudes también. Por ejemplo, una de las similitudes es que Colombia alegaba que había un tratado de límites marítimo y que definía también la soberanía sobre las islas, que era de 1928. En ese caso, el tratado no establecía un paralelo, sino un meridiano como límite, y Nicaragua alegaba que en realidad, como alega Perú, no había un límite marítimo, que lo del 28 había sido un acuerdo provisional con el fin de resolver un problema práctico, como cosas como derechos de pesca, y la Corte dijo en ese caso que siendo los tratados de límites un asunto de gran importancia, no pueden presumirse fácilmente. Y alguien podría añadir que en el caso de Chile y Perú no puede presumirse fácilmente que el Convenio de Santiago de 1952, que consta solo de una página, habría que recordarlo, y que no menciona la palabra límites en ningún párrafo, fuera un tratado de límites aceptado implícitamente por el Perú, siendo tan inequitativo en la distribución de espacio marítimo que produce. Otros aspectos que podrían ser comparables, del fallo en el caso de Colombia y Nicaragua, es que la Corte, al determinar que ese tratado de 1928 no establecía el límite marítimo entre las partes, aplicó el criterio de equidistancia, o estableció una línea equidistante como forma de establecer o de definir el límite marítimo entre Nicaragua y Colombia, con algunas modificaciones por la presencia de islas. Y ese es el principio que le pide Perú a la Corte aplique en el diferendo con Chile. Y además es el principio que corresponde porque básicamente es el criterio que establece la Convención sobre Derechos del Mar, la CONVEMAR, que se aplicó a Colombia pese a no ser país miembro. Y por si alguien tenía dudas, ¿no? Porque lo ideal, en mi opinión, hubiera sido que Perú suscriba la CONVEMAR. Pero el no haberla suscrito no quiere decir que no se puede invocar como costumbre, porque la costumbre en materia de derecho internacional está contenida en la CONVEMAR, y así como se le aplicó a Colombia, Perú está, a Colombia y Nicaragua, al caso de Colombia y Nicaragua, Perú está exigiendo que se aplique el principio contenido en la CONVEMAR al caso de Perú y Chile, o Chile y Perú. Además, la Corte hizo una distinción que es interesante porque hizo una diferencia sobre la posesión efectiva de territorio, más allá de si con derechos soberanos o no, en tierra y en mar. Por eso le dio, la soberanía sobre los cayos o islas, dependiendo del caso, a Colombia, pero el criterio de control efectivo a lo largo del tiempo no prevaleció en el caso del mar, ¿no? Eso también es importante porque uno de los argumentos de la parte chilena es que Chile habría tenido un control de hecho, y lo tuvo, cuando menos desde 1954, el espacio en controversia, y Perú no habría cuestionado seriamente ese control. Bueno, lo mismo podría decirse de Colombia, con el añadido de que Colombia tuvo un control efectivo del espacio en controversia aún más prolongado en el tiempo que el control que ha tenido Chile en el espacio en controversia con Perú. Hay otro detalle del caso de Colombia y Nicaragua, yo que me tomé la molestia de oír el fallo, que tendríamos que tener presente, porque en el caso del fallo entre Colombia, en la disputa entre Colombia y Nicaragua, la Corte primero falla en el tema de la soberanía sobre las islas o cayos, y luego, se pronuncia sobre el tema del espacio marítimo.
y cuando falla sobre las islas, básicamente le concede la soberanía sobre ellas a Colombia, ¿no? Y en Colombia empieza la celebración prematuramente. De hecho, hay colombianos que no oyen la segunda parte del fallo. Si queremos evitar, no digo que vaya a ocurrir, pero podría ocurrir, si queremos evitar, pasar por fases propias de un maníaco depresivo, habría que esperar a escuchar todo el fallo antes de cantar victoria, ¿no? Que no nos pase lo que le pasó lamentablemente a los hermanos colombianos, porque al igual que en el caso de Colombia va a ser un fallo complejo. Habría que recordar que no hay uno, sino 3 temas en controversia. Desde la perspectiva peruana 2, pero para efectos prácticos hay 3. Uno es el punto de inicio de la frontera marítima, ¿no? La posición chilena, hasta donde yo le entiendo, ha cambiado entre la contramemoria, y la dúplica, ¿no? En la contramemoria, la frontera terrestre acababa tierra adentro, la frontera marítima empezaba en el punto en que un paralelo trazado a partir del hito 1 tocaba la orilla del mar. La frontera terrestre acababa en el hito 1. La posición ha cambiado en la dúplica, no tiene mucho sentido entrar en el tema, pero en todo caso Perú dice que basándose, ambos se basan en el Tratado del 29 y en la labor de la Comisión Demarcadora, solo que llegan a distintas conclusiones sobre lo que se estableció ahí. Perú habla del punto de la Concordia en la orilla del mar, al sur del hito número 1, ¿no? Pero lo que hay que tener en claro es que está en controversia dónde debería empezar la frontera marítima. El tema de fondo, además, es existe un tratado de límite marítimo y de no existir debería trazarlo la Corte, y el criterio que Perú le pide que aplique es el de la equidistancia. Entonces, ese es un segundo tema. ¿Hay o no un tratado de límite marítimo? Si no lo hay, ¿cuál debería ser ese límite? Y en tercer lugar, el llamado triángulo externo, que es, nuevamente no voy a entrar en detalles, pero la idea básica es que es un espacio marítimo que está más allá de las 200 millas de mar chileno, dividido, como en el caso de Perú, entre 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva, pero que de prevalecer la posición peruana en el tema de delimitación, o sea, de establecerse una línea equidistante para definir el límite marítimo, un espacio que vendría a ser parte de la zona económica exclusiva de Perú. Chile no alega que eso le pertenezca, Chile alega que es alta mar, que al aceptar en 1952 el paralelo como límite marítimo, Perú renuncia a cualquier derecho sobre espacio marítimo al sur del paralelo. Perú alega que si se traza como debería, desde la perspectiva peruana, una línea equidistante para establecer la frontera marítima, ese espacio que Chile considera aguas internacionales se convertiría en zona económica exclusiva de Perú. Eso es lo que se da en llamar el triángulo externo. Entonces son 3 temas, no uno, y el fallo podría ser dividido, cosa que es habitual en la Corte. Y si tenemos expectativas desmedidas, el riesgo es que algo que podría considerarse un triunfo, por ejemplo, que la Corte conceda el triángulo externo a Perú, estamos hablando de unos 27, 28 mil kilómetros cuadrados de espacio marítimo, sea percibido como una derrota porque no obtuvimos el triunfo en toda la línea, ¿no? Yo en ese sentido me parece más saludable la actitud en Chile, donde ha habido un debate en torno al tema, que la actitud aquí donde Álvaro Vargas Llosa, y yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo, pero a mí lo que me molestó de la reacción a lo dicho por Álvaro Vargas Llosa fue que cerró toda posibilidad de debate, ¿no? En parte se lo ganó porque algunas de las cosas que decía eran insostenibles en mi opinión, pero el punto es que no hemos tenido un debate interno, ¿no? ¿Qué pasa si perdemos? No nos hemos puesto en esa situación. Eso es lo que me parece riesgoso de nuestro optimismo o nuestras expectativas maximalistas de un triunfo en toda la línea, ¿no? Un detalle más que ayuda a entender la reacción del presidente Santos: hay una encuesta en Colombia después de la emisión del fallo de la Corte Internacional de Justicia que establece que el 85% de los colombianos están a favor de desconocer, desacatar el fallo, aun si eso lleva a un conflicto armado con Nicaragua. Claro, saben que lo pueden ganar,
Pero el tema es que ese es el contexto que tiene que enfrentar el presidente Santos. Más de un 90% en contra del fallo y un 85% que seguiría estando en contra del fallo si desacatarlo llevara a una guerra, ¿no? Eso es lo que, repito, ayuda a entender lo que está haciendo el presidente Santos. Por un lado, básicamente está haciendo una estrategia de control de daños, ¿no? Por un lado, retirarse del Pacto de Bogotá es una forma de decirle a los colombianos, si aceptamos esta derrota frente a Nicaragua, va a ser la única derrota que aceptemos en el frente jurídico en materia territorial, porque no vamos a volver a acudir o someternos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Luego está negociando, por ejemplo, derechos de pesca, sobre todo para los pescadores artesanales que han pescado históricamente en esas aguas, pero además creo que está esperando que, si bien siempre va a haber una mayoría en Colombia que cree que el fallo es injusto, está esperando que la intensidad del sentimiento disminuya con el tiempo, ¿no? Y hay un antecedente nuestro que puede servirle de ejemplo a Colombia. Recuerden que cuando se produce el arbitraje de los garantes después del conflicto armado con Ecuador, el conflicto fue el 95, el arbitraje fue 98, si mal no recuerdo, había una amplia mayoría de ciudadanos en el Perú que estaba en contra del arbitraje, ¿no? Y vean cómo al cabo de un tiempo se ha dejado de ser un tema de agenda y la relación entre Ecuador y Perú se ha vuelto inmejorable, sobre todo teniendo en cuenta que hace menos de 20 años tuvimos un conflicto armado, ¿no? Voy a referirme ahora brevemente también, espero, a un tema reciente, son las declaraciones del presidente Piñera al diario La Tercera de Santiago. Voy a leer solo 2 párrafos. Y si me ven con el rostro compungido es porque este aparato me está triturando el brazo. Chile le ha ofrecido a Bolivia otorgar la autonomía en un enclave territorial en la zona fronteriza, dice Piñera, donde ellos puedan desarrollar un puerto, un balneario, pero sin ceder soberanía. Y luego añade, si llegase a haber un resultado adverso en La Haya que restringiera gravemente el acceso al mar por esa zona, esa solución perdería validez. Asumamos que esta es la posición oficial chilena, cosa que no está del todo clara porque aparentemente nunca se hizo un documento escrito esta oferta, ¿no? La pregunta es ¿por qué perdería validez la oferta que estaría dispuesto a hacerle el gobierno de Chile al gobierno boliviano en caso de que Perú ganara el proceso ante La Haya? Para empezar, habría que recordar que el Tratado de Límites entre Chile y Bolivia data de 1904 y la demanda de Perú ante la Corte Internacional de Justicia es del año 2008. Si Chile hubiera querido llegar a un acuerdo mutuamente aceptable con Bolivia, ha tenido más de un siglo para hacerlo. Si no han llegado a un acuerdo, no tiene nada que ver con la demanda peruana. En segundo lugar, ¿por qué perdería vigencia la propuesta en caso de que Perú prevaleciera en la controversia ante La Haya? Ni Arica se quedaría sin espacio marítimo, sería menor, pero seguiría teniéndolo, ni la soberanía peruana sobre parte del espacio marítimo en controversia impediría a Bolivia operar el puerto que Chile le ofrecería o comerciar desde ese puerto, ¿no? Pero además, si la única razón por la que la oferta de Chile debiera necesariamente hacerse efectiva en el norte de Arica sería si Chile estuviera dispuesto a ceder soberanía, ¿no? Si estuviera dispuesto a ceder soberanía, ahí sí tendríamos una situación en la cual si la soberanía se cede en cualquier lugar que no sea la zona de Arica limítrofe con el Perú, el territorio chileno quedaría partido en dos, o sea, se interrumpiría la continuidad territorial de Chile. Si Chile estuviera dispuesto a ceder soberanía, no podría ser sino por territorio que fue peruano hasta la Guerra del Pacífico. Pero si Chile no está cediendo soberanía en este ofrecimiento que hace Piñera, no hay ninguna razón particular por la que la oferta tenga que hacerse efectiva por Arica. Podría hacerse efectiva por territorio que fue boliviano hasta la Guerra del Pacífico, por Antofagasta, ¿no? De hecho, miren el caso del protocolo complementario y ampliatorio de 2010 a los convenios de hilo de 1992, suscritos entre Bolivia y Perú. Eso es muy similar a lo que afirma el presidente Piñera estaría dispuesto a conceder a Bolivia. Eso es lo que ya ha concedido Perú a Bolivia,
y eso está en hilo, no está en Tacna, ¿no? ¿Qué podría explicar estas declaraciones de Piñera? En primera instancia yo pensaba que tenían que ver con la política de Michelle Bachelet inaugurada en 2006. Recuerden que hasta 2006, digamos, la posición oficial de Chile era que el tema de una salida soberana a Bolivia por territorio chileno no era negociable, dado que ya existía un tratado de límites entre ambos países y que Chile esperaba que Bolivia cumpliera ese tratado. Pero Michelle Bachelet, digamos, el año 2006, establece una agenda de negociación junto con el gobierno de Evo Morales de 13 puntos, uno de los cuales era el tema marítimo, sin excluir de antemano la posibilidad de ceder soberanía. Nunca Chile se comprometió a hacerlo, por lo menos no en esa negociación, pero no estaba excluido de antemano el tema, como era el caso hasta el 2006. Finalmente sabemos que Chile no cedió soberanía ni hubo arreglo de ningún tipo con Bolivia. En mi opinión, el propósito de Bachelet no era negociar una salida soberana para Bolivia, el propósito era neutralizar temporalmente la demanda territorial boliviana, mientras Chile se preparaba para enfrentar la demanda peruana, previsible desde que 2 años antes, el 2004, Chile se había negado a iniciar una negociación bilateral para resolver lo que según Perú era un tema pendiente y según Chile no lo era, que era el tema de la delimitación marítima. Y lo logró con éxito, pero digamos, tarde o temprano Bolivia iba a esperar que Chile tomara una decisión final y definitiva sobre el tema. No lo hizo Bachelet, pero lo hizo Piñera, que apenas ganó las elecciones, y lo dijo durante la campaña también, volvió a la posición anterior según la cual Chile se negaba a contemplar la posibilidad de ceder soberanía sobre parte de su territorio a Bolivia. Entonces, si no estaba dispuesto a ceder soberanía, tampoco podía cumplir la propuesta de Piñera, el fin que cumplió la propuesta de Bachelet, ¿no? ¿Cuál sería, por ende, digamos, el propósito de las declaraciones de Piñera, suponiendo que no hayan sido un exabrupto no calculado, ¿no? Lo único que se me ocurre como hipótesis es que el mensaje en realidad no era Bolivia, ¿no? En el caso de Bachelet el mensaje era Bolivia, era decirle a Bolivia: si Perú me gana en La Haya, se va a reducir el espacio marítimo que yo podría cederte a ti en una negociación bilateral. Pero como ya no se plantea la posibilidad de ceder soberanía sobre territorio, el mensaje, digo, no parece ser tan dirigido tanto a Chile como a Bolivia como a Chile, como al propio pueblo chileno, en el sentido de que el mensaje parecería ser similar al que quiso enviar a su propio pueblo el presidente Santos al retirarse del Pacto de Bogotá. Tal vez aceptemos esta derrota, pero sería la última derrota que estamos dispuestos a aceptar en materia limítrofe, ¿no? Aparentemente, es una especulación mía, el mensaje sería un mensaje interno, ¿no? Y no descartaría, digamos, aunque nuevamente esto es mera especulación mía, que en caso de una derrota Chile pudiera también denunciar el Pacto de Bogotá. Aunque yo añadiría que la demanda que todo parece indicar estaría próxima a presentar Bolivia contra Chile no es tan preocupante para los intereses del Estado chileno como la demanda peruana. El presidente Evo Morales está vendiendo esa demanda de una manera que en mi opinión es equívoca, porque Bolivia no va a desconocer, según lo trascendido, el Tratado de 1904. Se va a remitir a ofrecimientos hechos a lo largo de la historia por Chile para negociar una salida soberana a Bolivia, incluyendo probablemente el ofrecimiento de Bachelet del 2006, para establecer que eso constituye una obligación para Chile, ¿no?, de reiniciar negociaciones sobre la demanda boliviana. Pero lo único que podría obligar a Chile, hasta donde yo entiendo la demanda, repito, porque todavía no se conoce obviamente, pero por los trascendidos, un fallo adverso de la Corte Internacional de Justicia sería a retomar la negociación con Bolivia. O sea, Bolivia no va a obtener de la Corte
espacio marítimo. Ahora, un tema adicional es probabilidad de que se acate el fallo. Hay mucha gente que no tiene tanta preocupación por la base jurídica o el fundamento jurídico de la posición peruana como por la probabilidad de que Chile acate el fallo. E incluso hay quienes plantean una hipótesis de conflicto en la materia, ¿no? Que a mí me parece francamente descabellada, porque, digamos, acá lo que hace que una hipótesis de conflicto sea inverosímil es que la parte militarmente más poderosa es la que controla el espacio en controversia. La parte militarmente más débil es la que reclama ese espacio. Habría una hipótesis verosímil de conflicto si fuera al revés, si Chile reclamara espacio marítimo que controla el Perú. Pero controlándolo Chile, ¿cuál sería la razón de un conflicto? Chile ya tiene el control efectivo de la zona, salvo que Perú decida suicidamente desafiar militarmente el control chileno, cosa que presumiblemente no vamos a hacer. No hay una hipótesis de conflicto verosímil. Sobre el acatamiento, en el caso de Perú, la pregunta es redundante, porque Perú no tiene más remedio que acatar el fallo independientemente de si le agrada o no. O en todo caso puede decidir que lo desacata, pero eso no va a cambiar absolutamente nada en el terreno. Si acaso sería un problema interno, ¿no? Digamos, Perú no perdería, incluso si perdemos los 3 temas en controversia, Perú no perdería 1 centímetro cuadrado de territorio que controle en este momento, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es preservar el statu quo, ¿no? Pero, claro, digamos, lo que sí estaría mancillado sería el orgullo nacional, ¿no? Sería un golpe duro para la autoestima colectiva, si quieren verlo de esa manera. Pero en todo caso, Perú no tiene la capacidad material de desacatar el fallo, ¿no? Por eso la pregunta interesante es, ¿acatará Chile el fallo? Mi presunción es que lo más probable es que sí, ¿no? No solo porque se ha comprometido a un fallo adverso, obviamente, me estoy refiriendo a la posibilidad de un fallo adverso, no solamente porque se ha comprometido oficialmente a hacerlo. Dicho sea de paso, hay un escenario en el cual podría haber una solución salomónica, que se atenga a derecho, pero a la vez salomónica. Ya les había dicho que Chile no reclama como propio el llamado triángulo externo, y Perú sí. Si la Corte le concediera el triángulo externo a Perú, Chile no perdería 1 centímetro cuadrado tampoco, ¿no? Esa sería una solución salomónica, pero la Corte no falla con criterios de equidad al margen del derecho, falla con criterios de equidad según están establecidos en el derecho internacional. Entonces, si este fallo se produjera, será porque la Corte entiende que eso es lo que procede, no por una noción de justicia relativamente abstracta que tengan en mente, en su propia mente, los jueces. Pero ¿qué pasa si Perú gana en toda la línea, ¿no? Cosa que no es inverosímil? ¿Qué juega a favor del acatamiento chileno? Bueno, hay algunos antecedentes, ¿no? Chile ha perdido un arbitraje, por ejemplo, contra Argentina y ha aceptado el resultado, ¿no? Chile podría haber denunciado el Pacto de Bogotá y no acudir ante la demanda planteada por Perú ante la Corte de la Haya, ¿no? Chile podría, digamos, uno podría discutir la legalidad de proceder de esa manera, pero en todo caso, si hubiera ahí alguna violación al derecho internacional, sería mucho menos flagrante que aceptar la competencia de la Corte, aceptar un proceso de varios años y solo cuando se emite el fallo desacatarlo, ¿no? Chile podría no haber acudido a la Corte. Finalmente lo que lo obligaba jurídicamente era que eran parte del Pacto de Bogotá. Podría haber hecho como ha hecho Colombia, denunciado el Pacto de Bogotá preventivamente, ¿no? Bueno, Colombia lo hizo ex post, pero Chile lo pudo haber hecho preventivamente y no lo hizo, ¿no? Además, en ambos países hay un punto a favor del acatamiento y es el hecho que va a ser difícil que alguna fuerza política trate de sacar partido de este tema, porque, digamos, en ambos países fue un gobierno el que designó el grupo que lo representaba ante la Corte, agentes y abogados, y que diseñó la estrategia de defensa, y fue un gobierno siguiente de una orientación distinta el que ratificó tanto a el grupo jurídico y los representantes y quien ratificó la estrategia diseñada.
Entonces nadie puede echarle la culpa al otro en el sentido de que todos aceptaron la estrategia y el grupo que representaba al país. Además, si Chile desacatara el fallo, existe la posibilidad de sanciones de diversa índole, desde sanciones unilaterales de algunos países hasta sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo no podría garantizar que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaría sanciones. Lo que sí podría garantizar es que en caso de que se aprueben, el costo para Chile podría ser prohibitivo. Yo no sé si el gobierno chileno querría, digamos, someterse a la posibilidad de esas sanciones. Tengan en cuenta lo siguiente: más del 70% de la economía chilena se explica por su comercio exterior y alrededor de un 45% de las exportaciones de Chile, alrededor de un 45% del Producto Bruto chileno se explica solamente por sus exportaciones. O sea, Chile es una economía tan abierta que precisamente por eso sería muy vulnerable a sanciones internacionales. No hay garantía de que esas sanciones se den, pero tampoco es improbable y habría que ver si Chile está dispuesto a afrontar esa posibilidad, ¿no? El costo de las sanciones probablemente sería mayor que el beneficio de aferrarse a el espacio marítimo contra un fallo adverso. Y la última razón para esperar un acatamiento es que nadie ha desacatado un fallo de la Corte Internacional de Justicia en materia limítrofe. Si ha habido desacatos, por ejemplo, por parte de Estados Unidos, pero no en materia limítrofe. ¿Qué factores juegan en contra de un acatamiento de Chile en este caso? Algunos me recordarán probablemente que el referendo en Tacna y Arica, que debía realizarse según el Tratado de Ancón, jamás se realizó y que eso fue básicamente por responsabilidad chilena. Entonces tenemos antecedentes de tratados no cumplidos. Y que en lo esencial el tratado, las servidumbres contempladas en el Tratado de 1929 no fueron resueltas, al menos no en el papel, sino hasta 1999, ¿no? Podría hablarse de los antecedentes. Podría hablarse de lo que algunos, y las cosas más interesantes que se han hecho en ciencia política en los últimos años, en mi opinión, vienen del ámbito de la psicología. Lo que algunos dan en llamar el endowment effect en inglés, que no sé si traducir como efecto de posesión. O sea, en el diferendo entre Colombia y Nicaragua, como en el diferendo entre Chile y Perú, las posiciones no son simétricas o similares. Nicaragua y Perú aspiran a controlar un territorio que ahora no tienen bajo control. Chile y Colombia aspiran a permanecer en control de un territorio que controlaban de facto y por mucho tiempo. El efecto psicológico de la derrota es distinto en ambos casos. Algunas pruebas de laboratorio sugieren que se es mucho más reacio, bueno, además es intuitivamente plausible, ¿no? Pero que es mucho más reacio aceptar una derrota cuando uno pierde cuando lo que se ha perdido son las expectativas, que cuando lo que uno pierde es algo que consideró siempre suyo, ¿no? Frente a la expectativa de tener algo. Además, habría que recordar que el fallo podría darse en una coyuntura difícil para Chile. Lo ideal sería probablemente que fuera después de las elecciones en Chile, pero lo más probable es que sea antes. Y si va a ser antes de las elecciones, que sea lo antes posible, ¿no? Parece que va a ser en junio, a más tardar probablemente julio, salvo que el Consejo de Seguridad o la Asamblea General le pida una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Eso no ha ocurrido hasta ahora, así que es probable que tengamos un fallo hacia mediados de año. Habría que recordar que es muy probable que la coalición de gobierno pierda, o por lo menos está muy rezagada en las encuestas, y que estando rezagada en las encuestas, o sea, siendo una derrota bastante probable, y habiendo una mayoría en ambos países, pero en este caso estamos hablando de Chile, a nivel de opinión pública, en contra de aceptar un fallo adverso, habría el riesgo de que digamos, se intente hacer política con el tema de la Haya, ¿no? Y jugar con la posibilidad de desacatar el fallo. Ahora, podría terminar siendo algo parecido a lo que está haciendo Colombia. Recuerden que Colombia nunca ha dicho que va a desacatar el fallo, ¿no? Le ha dado vueltas, su lenguaje ha sido agresivo, pero nunca ha dicho la palabra clave, no acatamos, desacatamos el fallo, o la frase clave, ¿no?
Entonces, si llegara a ocurrir en Chile, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero planteando ese escenario hipotético, no sería necesariamente prueba de que no va a acatar el fallo. Habría que tener en cuenta que además los fallos en teoría deberían cumplirse a la brevedad posible. En la práctica, sin embargo, hay fallos en materia limítrofe de la Corte Internacional de Justicia que han tardado hasta 10 años en implementarse, ¿no? Entonces, no importa cuál sea el fallo, bueno, sí importa cuál es el fallo, pero digamos, si el fallo es favorable a Perú, no esperen que en pocos meses haya naves peruanas pescando en lo que ahora es espacio marítimo bajo control de Chile. Podría tomar años que eso ocurra. Entonces no habría ni que cantar victoria, ni que antes de tiempo, ni que llorar derrotas antes de tiempo. Para terminar, precisamente porque hay un riesgo de que el tema sea utilizado de manera política, sobre todo en Chile, en la eventualidad de un fallo adverso. No digo que acá no sea utilizado, pero repito, en el caso peruano sería un problema interno. En el caso chileno, Chile sí tiene la capacidad material para hacerse fuerte en el espacio en controversia y negarse a cederlo. Lo maduro de nuestra parte en caso de un fallo favorable sería hacer todo lo humanamente posible para facilitar un acatamiento por parte de Chile. En la eventualidad de una victoria, la generosidad no solo sería lo éticamente deseable, sino lo políticamente conveniente. Es lo que está haciendo Nicaragua, además, ¿no? Nicaragua ya ha dicho, pese a que Daniel Ortega no es un personaje de mis simpatías, en este tema se está comportando con una mesura y cálculo sorprendentes, ¿no? Ya ha dicho que no va a negar derechos de pesca a la pesca artesanal colombiana, que ha pescado históricamente en el espacio que ahora sería nicaragüense. Yo diría que Perú debería tener una actitud de ese tipo. No solo, repito, porque creo que sea lo éticamente correcto, sino porque además nos conviene facilitar, en la eventualidad de un fallo adverso a Chile, el acatamiento por parte de Chile. Y por último, porque creo que sería la oportunidad de finalmente voltear la página. Yo aspiro a que llegue un día en que Chile sea para nosotros un país más, un país como cualquier otro, no un país que, digamos, represente, no sé ni siquiera cómo ponerlo sin herir susceptibilidades, pero que represente un alter ego, nuestra imagen invertida en el espejo, ¿no? Al cual, y ese es un peligro que vimos en el caso de Ecuador y que en parte creo que vemos a veces en el caso de Bolivia, no convertirse en un chivo expiatorio de los problemas internos, ¿no? Que tengamos una relación finalmente normal con Chile, como con cualquier otro país. Aspiro sinceramente a eso, y en ese sentido lo mejor para la relación bilateral, y con esto concluyo, no lo mejor para Chile, pero sí creo honestamente que es lo mejor para la relación bilateral. El mejor escenario sería uno en el que Perú, digamos, gane por el tema fundamental de la controversia, el de la delimitación, y Chile acate el fallo. Ese sería el escenario ideal, y repito, no solo para Perú, sería el escenario ideal, en mi opinión, para la relación bilateral entre ambos países. Recuerden, sería nuestro resarcimiento simbólico, amén de material, equivalente al resarcimiento que tuvo Ecuador después del conflicto de 1995. Se hicieron por primera vez fuertes en territorio peruano y, valgan verdades, nuestras Fuerzas Armadas no lograron expulsarlos íntegramente de territorio peruano. Por eso es que tuvimos que ir a un arbitraje, ¿no? Si hubiéramos logrado expulsar a todas las tropas ecuatorianas, hubiera sido como 1981, volvía todo el statu quo ante, ¿no? Tuvimos que ir a un arbitraje porque no hubo un desenlace militar claro. Pero Ecuador, antes del conflicto armado del 95, demandaba 200.000 kilómetros de territorio. Lo que finalmente obtuvo en el arbitraje fueron 37 kilómetros cuadrados, no 200.000, más la propiedad perpetuidad del kilómetro cuadrado de Tiwinsa. Pero reitero, un resarcimiento simbólico sería muy provechoso para la relación bilateral. Sería, como en el caso del Ecuador, el punto de inflexión que permitiría voltear la página. Y además haría que el tema de las adquisiciones militares de Chile pierda peso en el imaginario
peruano, porque si Chile no está dispuesto en ese escenario a utilizar su superioridad militar para prevalecer en un diferendo territorial, y habría que recordar que los diferendos territoriales han sido históricamente la principal causa de guerra entre estados, sería difícil pensar en otra hipótesis de conflicto verosímil. Entonces, reitero que ese sería el escenario ideal para Perú, pero también para la relación bilateral, y curiosamente yo tengo amigos chilenos que tienden a concordar, pero jamás lo dirían públicamente, ¿no? Gracias. A continuación el público puede intervenir si lo desea. Por favor. Farid, buenas noches. Creo que hay dos elementos que deberían ser tomados en cuenta. El primero es el papel de los Estados Unidos. De acuerdo al Tratado de 1929, como consecuencia del Tratado de Ancón y sus ampliaciones, tengo entendido que los Estados Unidos serían garantes. Eso podría quizás enrarecer, porque tengo entendido que ni Perú ni Chile alguna vez hemos recurrido para que el garante opine sobre cuál es el punto de inicio de la frontera marítima. El segundo elemento que también quisiera que me aclares es el papel de Bolivia. Me parece que la demanda que piensa introducir La Paz en contra de Chile enrarecería el ambiente en el cual se está desarrollando ya la fase final del diferendo y la opinión de la Corte de La Haya. Tal es así que tengo entendido que inclusive Bolivia está solicitando que sea nuestro equipo de abogados el mismo que los represente en contra de Chile. Gracias. Gracias. Estados Unidos solo tendría alguna injerencia, hasta donde yo puedo ver, en un escenario. Y el escenario sería el siguiente: que la Corte le dé la razón parcial a Perú sobre el punto de inicio de la frontera marítima, diciendo lo siguiente: la frontera marítima empieza donde termina la frontera terrestre, es decir, en el punto de la Concordia, ¿no?, como afirma Perú. Pero, como nunca las partes han establecido las coordenadas de manera conjunta, quiero decir, Perú lo ha hecho unilateralmente, las coordenadas del punto Concordia, si la Corte dice empieza en el punto Concordia, en la orilla del mar, pero no especifica la propia Corte dónde está el punto de la Concordia, ahí sí cabe la posibilidad de que Chile y Perú tengan que negociar el establecer coordenadas de manera conjunta, y si no se ponen de acuerdo, ahí someter el tema al arbitraje de Estados Unidos, ¿no?, amparándose en el Tratado de 1929. Ese sería el único escenario en el que Estados Unidos tendría injerencia jurídica, ¿no? Y no parece tener interés en mayor o en otro tipo de injerencia. En cuanto al papel de Bolivia, la posición de Perú frente a la demanda boliviana es la misma de siempre, ¿no? Si Perú no va a ser obstáculo para lo que considera una legítima demanda de Bolivia, pero el Perú no tiene por qué pronunciarse sobre escenarios hipotéticos. Perú emitirá un pronunciamiento concreto si algún día Chile ofrece una salida soberana al mar a Bolivia por territorios que fueron peruanos hasta la Guerra del Pacífico. El día que eso ocurra, Perú se pronunciará, y eso ya ocurrió una vez, ¿no?, en 1979, si mal no recuerdo, y Perú se puede pronunciar en el sentido de hacer una contrapropuesta, no debe limitarse a decir sí o no. Pero más allá de eso, el tema es un tema bilateral. Yo creo que la posición peruana en esto es lo correcto. O sea, es un tema que tienen que resolver entre Chile y Bolivia. Y eso ayuda un poco a distanciarnos porque finalmente, si en Chile hay la percepción de que son, actitudes beligerantes y concurrentes, la demanda boliviana podría tener un efecto adverso sobre la opinión pública chilena respecto a la posibilidad de acatar un fallo adverso frente a Perú. Por eso creo que hacemos lo correcto también en distanciar las demandas, ¿no?
Lo de Bolivia y Chile es un tema bilateral, Perú no toma partido por Bolivia, ¿no? Les desea buena suerte en su reivindicación, pero no toma partido. En cuanto al efecto sobre la Corte, yo creo que es virtualmente inexistente, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de las presiones a las que se podría someter a la que podría verse sometida la Corte. Recuerden el momento que se debatía si debían asistir congresistas peruanos a las audiencias. Yo diría que eso, lo mejor que nos hubiera podido pasar si hubieran asistido los congresistas es que los jueces de la Corte no se dieran cuenta que estaban ahí. Lo peor que nos hubiera podido pasar es que se dieran cuenta y lo interpretaran como un intento de presionar a la Corte, ¿no? Esta Corte ha fallado, y más de una vez, contra Estados Unidos. Si Estados Unidos, la principal potencia política y militar de este planeta, no puede intimidar a la Corte, nadie puede influirlo, ¿no? Entonces, no habría que tener, digamos, preocupaciones por eso, en mi opinión. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Yo no sé de dónde concluye usted que puede Chile acatar la decisión de La Haya. Chile no durante toda la historia ha demostrado, como usted ya lo dijo, que nunca, en el caso peruano, ha respetado los tratados. No respetó el 81, no respetó el 29, inclusive ahora, en el 2013, estamos viendo un punto que tiene que ver con el tratado del 29. Y el año 99, con esos arreglos que llegó a acuerdo con Fujimori, ni siquiera cumplió correctamente como debía ser el tratado del 29. Entonces, ese optimismo, esos escenarios en los cuales Chile va a acatar, yo no sé de dónde salen, porque los políticos chilenos, el propio presidente Piñera ha dicho que va a respetar las decisiones de La Haya, pero no que las va a acatar. Es diferente respetar que acatar. Ellos dicen ser muy respetuosos de los tratados, pero siempre que les conviene. Y hasta ahora la hostilidad histórica de Chile en contra del Perú se manifiesta por todas partes, no solamente en este tema del conflicto que nos hemos tenido que ir a La Haya, porque si estamos en La Haya es porque el Perú ha tenido que ir a La Haya. Entonces, hay una serie de históricas hostilidades, no sé si es bueno recordarlo, ¿no? Pero la venta de armas al Ecuador durante el pleno conflicto, los espías que están permanentemente entrando a nuestro país, el propósito estratégico de comprar empresas estratégicas en el Perú, el caso de energía, etcétera, etcétera. Entonces, disculpe Paul que me demore tanto, voy a terminar, que siempre se pone el ejemplo de Francia y Alemania, que podríamos algún día, peruanos y chilenos, llegar a ese tipo de acuerdos de armisticios, ¿no? Pero siempre nos olvidamos que Alemania pidió perdón por la guerra, no solamente a Francia, a Polonia, a Israel mismo. Y Chile, veo muy difícil que algún día pueda pedir perdón a Perú, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, se oyó bien. Bueno, lo primero es, ni usted ni yo tenemos bola de cristal, ninguno de los dos sabe lo que va a hacer Chile, ¿no? Solo podemos especular sobre lo que puede pasar en escenarios hipotéticos. Y yo mencioné argumentos a favor y en contra de la hipótesis de que Chile acataría el fallo. No mencioné solo argumentos a favor, entonces usted no oyó toda la presentación. Dije, ha aceptado arbitrajes que perdió, podría no haber acudido a la Corte, ¿no? Si es tan hostil, ¿para qué se sometió a un proceso en el que podía perder? Podría ser sometido a sanciones, no hay antecedente de un desacato a un fallo de la Corte en materia limítrofe. También argumenté y presenté el tema de no se realizó el referéndum, con Perú específicamente, no ha cumplido tratados en su momento, la coyuntura política en Chile y el hecho de que hay una mayoría de opinión pública contraria a Qatar. Pero si Chile pensaba que podía perder el caso y no estaba dispuesto a acatar el fallo, lo más probable es que lo más simple hubiera sido no ir a la Corte, buscar algún subterfugio y no acudir, ¿no? Yo no sé si Chile va a acatar el fallo, me estoy poniendo precisamente por eso en escenarios distintos y por eso digo que Perú puede hacer cosas que faciliten el acatamiento. Si no
interpretamos un fallo favorable de manera triunfalista o maximalista. Algunas acciones de Chile pueden interpretarse como hostiles o no, dependiendo de las circunstancias. Chile vendió armas al Ecuador, o entregó armas que presuntamente había vendido de antemano al Ecuador en pleno conflicto del CENEPA, pero lo mismo hizo nuestro aliado Argentina, ¿no? Y nadie cree que esa sea la política oficial del Estado argentino o tuviera un propósito de animadversión hacia el Perú. Si no me equivoco, lo último en materia judicial es que esa fue una operación al margen del derecho del propio Estado argentino. El que compre empresas de energía en el Perú, yo no veo en qué sentido es un acto hostil. Yo diría, ya ha habido casos, o sea, el CIADI ya se pronunció, un diferendo entre una empresa chilena y el Estado peruano en favor del Estado peruano, y ese fue el final de la historia. No hay un solo caso que yo recuerde de una invasión en América Latina por diferendos en materia de inversión, por ejemplo, o un conflicto armado en América Latina por diferendos en materia de inversión. En síntesis, yo no sé qué va a hacer Chile, por eso me he puesto en escenarios hipotéticos a favor y en contra, y digo que lo que nosotros hagamos puede tener influencia sobre lo que termina siendo Chile. Por favor. Sí. Buenas noches. Hay dos alternativas, la positiva, favorable plenamente al Perú, y la negativa, en que sea totalmente desfavorable al Perú. La posición de Álvaro Vargas Llosa era más cercana, ¿no? O, defendiendo la alternativa negativa. Oí que sus declaraciones de Álvaro Vargas Llosa habían interrumpido el que se ampliase ese debate. Si fuera tan amable de ampliar el punto. En Chile ha habido un debate abierto sobre el tema. Ha habido voces que sugirieron que fue un error no aceptar una negociación bilateral el año 2004 y por ende evitar ir a La Haya. Hay voces que, como la de un senador, el padre de Marco Enríquez Ominami, ¿no? El senador Ominami, perdón, Carlos Ominami, que es sumamente autocrítico respecto a la actitud arrogante que muchas veces ha tenido Chile a lo largo de la historia hacia Perú y Bolivia. En fin, ahí ha habido un debate que acá se abrió y se cerró con el artículo de Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Y eso es preocupante porque el tema no es si Álvaro Vargas Llosa tenía o no razón, el tema es que nosotros no hemos tenido debate alguno, y entonces eso ha permitido que se instale en el sentido común que Perú tiene argumentos sólidos, contundentes, y que vamos a ganar entre los 3 puntos. Entonces, por eso decía que podría haber un escenario que sería una mejora sustantiva respecto al statu quo para Perú, que sin embargo podría ser percibido como una derrota si creemos que tenemos que ganar en los 3 puntos o nada. Por ejemplo, ganar el triángulo externo, ¿no? Entonces, y es posible, porque la Corte muchas veces ha emitido fallos no solo complejos, sino además divididos no en el sentido de que se divida la Corte al votar, sino en el sentido de que no le da toda la razón a una de las partes. Eso es un escenario muy probable. Si las expectativas son desmedidas y no ha habido un debate que permita rebajar esas expectativas, lo que terminaría siendo una mejora sustantiva respecto al statu quo podría ser percibido como una derrota. Ese es el efecto adverso de no haber debatido internamente el tema. Sí. Para que Chile acate el fallo, si le resulta adverso, el hecho de que ellos se hayan apoderado de territorio más antes no es una especie de un factor para que los obligue o se vean inducidos a ello. Otra cosa, los militares chilenos, digamos, podrían tomar una decisión diferente de su gobierno en el caso de un fallo adverso también. Y otra cosa, ¿por qué Israel, por ejemplo, recupera un territorio después de muchísimos años
y países como Perú u otros países que hayan perdido territorios más recientemente, no se les vería como ingenuos si tuvieran la intención o un reclamo así actual en un mundo que ahora se supone que debe primar el sentido común, etcétera? ¿Se vería tan absurdo, así como casi vemos absurdo o ingenuo la petición boliviana? ¿Por qué no es posible eso? A ver, si el sentimiento de culpa por haber despojado de territorio por la fuerza a otros países contribuiría a que Chile sea más proclive a acatar un fallo, la verdad que no me preocupa mucho cuáles sean las motivaciones, el punto sería que acate el fallo, ¿no? Pero en todo caso no creo que ese sea un factor. Sobre los militares, miren, yo he tenido alumnos de las Fuerzas Armadas peruanas y chilenas, no, alumnos no, pero he estado en conversatorios con ellos, he tenido alumnos de la diplomacia peruana, y en ambos países pasa lo mismo. Por ejemplo, los libros blancos de la defensa. Muchos en Perú ponemos en duda lo que dice el libro blanco de la defensa de Chile y viceversa, ¿no? Las buenas intenciones expresadas ahí son básicamente ignoradas. Entonces, hay posiciones encontradas en ambos países. De hecho, recuerden qué fue lo que propició que Perú planteara la demanda ante la Haya. El gobierno de Alan García había puesto en buena medida el tema del diferendo marítimo en la congeladora, y fueron sectores conservadores o halcones de la diplomacia chilena los que crearon un incidente con la presunta creación de la región Arica-Parinacota con una extensión territorial que incluía parte de territorio peruano, ¿no? Yo le he escuchado decir más de una vez al ex canciller García Belaúnde que eso fue lo que propició la demanda peruana, que el tema no podía quedar en la congeladora, que iba a surgir tarde o temprano e iba a ser una fuente constante de fricción, lo mejor era resolverlo por vía jurídica, ¿no? Entonces, si los militares chilenos estarían dispuestos a actuar en contra de la posición de su gobierno, pues tendrían que dar un golpe, ¿no? Pero que va a haber divisiones internas en cualquiera de los dos países en caso de un fallo adverso, de eso no tengo ninguna duda. La pregunta es qué posición es la que prevalece, ¿no? Como posición oficial que se lleva a la práctica. Reitero, yo no tengo cómo saber qué va a pasar en Chile, pero mi punto no era que yo esté convencido de que Chile va a acatar un fallo, creo que es probable que lo acate, pero mi punto era, acá hay mucha gente que da por supuesto que no lo va a acatar, ¿no? Eso tampoco me parece tan claro, ¿no? En el caso de Israel, Israel no ha recuperado territorios, ¿no? que le pertenecieran bajo el derecho internacional. Primero se crea, al amparo de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, en un territorio que al momento de crearse ya era mayor que el que le reconocía Naciones Unidas. Se crea sobre lo que Naciones Unidas decía debía ser el territorio, el Estado judío, pero también sobre la mitad de lo que Naciones Unidas sugería, porque no era una resolución vinculante por ser de la Asamblea General, pero también ocupaba la mitad de lo que debía ser un Estado palestino, según la resolución de la Asamblea General. Y ese tema ya no se discute, ahí sí, pero nunca hubo Estado palestino al cual le quitara territorio, no se llegó a crear ese Estado. Ahora ocupa además la otra mitad, pero bajo el derecho internacional nadie, absolutamente nadie, le reconoce a Israel soberanía en territorios ocupados. De hecho, ningún país que yo sepa ha trasladado su embajada a Tel Aviv, ¿no? Sí, otra pregunta. Sí, por favor. Cortas, por favor. ¿Qué tal, Farid? Bueno, como mencionaste en un momento dado, todo este enfoque, todo este análisis es desde un punto de vista político. Sabemos que la Corte Internacional de Justicia, toda la demanda la ha ido analizando y va a tener que tomar un fallo final desde el punto de vista jurídico, que tiene otro tipo de tenores, otro tipo de análisis. A lo que voy es, en los 3 puntos pretendidos por el Perú, en el caso, ya dijiste que probablemente el fallo va a ser en parte, no va a ser probablemente favorable en todos sus puntos. ¿Qué pierde el Perú o qué gana en el caso de que, por ejemplo, se reconozca el punto de inicio de la frontera marítima, o si se va a reconocer este convenio del 52? Dicho sea de paso, ya tienen 60 años
con el control marítimo, una situación de hecho. Entonces, finalmente, ¿qué gana el Perú? Porque la situación va a ser la misma, aparte, independientemente de los efectos que en cuanto a relaciones bilaterales. Bueno, ganar el punto de inicio es probablemente el tema de la frontera marítima, es probablemente el tema donde hay menos en juego. Son unas decenas de miles de kilómetros, de metros cuadrados, ¿no? Por eso Chile en su dúplica desestima la importancia, ¿no?, de lo que está en juego. Pero digamos, ahí estamos hablando de unas cuantas decenas de miles, si mal no recuerdo, de metros cuadrados. No es un gran territorio, pero en tanto no se defina la soberanía sobre ese territorio, por pequeño que sea, puede seguir siendo una fuente de fricción. Recuerden el tema del desminado, ¿no?, del ingreso de soldados chilenos a retirar minas, y Perú planteó una protesta formal, y finalmente hubo un acuerdo para que sea una empresa de otro país, ni peruana ni chilena, la que asumiera la función del desminado, que fue en esa zona, ¿no? En el caso de la Convención de Santiago, la Declaración de Santiago del 52, la idea de que porque Chile ha controlado de facto ese espacio por 60 años, luego entonces le pertenece, es precisamente lo que se estimó la Corte, por eso lo mencioné, en el caso de Colombia y Nicaragua. Colombia tuvo un control efectivo del espacio en controversia más tiempo que el que tuvo Chile, que el control que tuvo Chile del espacio en controversia en el caso con Perú. Ahí la pregunta sería si el fallo es adverso a Chile, acepta o no este fallo. La importancia económica de la zona en cuestión no es insignificante, tampoco es mayúscula, pero habría que recordar que nuevamente el caso de Ecuador. Ecuador obtuvo bastante menos frente a Perú y se dio por satisfecho, porque finalmente logró resarcir el orgullo herido, y creo que eso es importante, ¿no? El triunfo ecuatoriano fue más simbólico que otra cosa, ¿no? Pero Ecuador volteó la página de manera ejemplar, habría que reconocerlo, ¿no? Y es difícil recordar, repito, que hace menos de 20 años tuvimos un conflicto armado con ellos. Gracias. Ahora vamos a pasar a la secuencia donde la Alianza Francesa imita la BBC. En la BBC existe una célebre emisión en la que en un momento dado la personalidad invitada debe responder a la siguiente pregunta: 1 minuto para cambiar el mundo. Ahora Farid tiene 60 segundos para responder. ¿Qué propone para mejorar el mundo? Bueno, propongo que se sigan algunas cosas que se han estado haciendo. Si ustedes escuchan el tango Cambalache, se dice, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente y ya no hay quien lo niegue. Pues yo lo niego. Piensen en el tema de desarrollo humano, ¿no? Expectativa de vida, alfabetización e ingreso como criterios para establecer un índice de desarrollo humano, y vean cómo han evolucionado esas variables a lo largo del siglo XX. La expectativa de vida casi se ha duplicado durante el siglo XX. Por primera vez en la historia de la humanidad, la mayor parte de la población del mundo es alfabeta, y jamás ha habido un crecimiento del ingreso comparable. Las guerras han disminuido en la segunda mitad del siglo XX. Ahora vamos a hacer preguntas más personales a nuestro invitado. Es siempre la regla en los rendezvous. Espero que Farid no va a molestar de las preguntas, espero. No lo sé. No, molestar no, pero de repente no las respondo, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cuál es su hobby preferido? Va a ser aburrido, pero leer o escuchar música. Y entonces, ¿cuál es a su parecer su principal cualidad? Buena pregunta. Tolerancia. ¿No? ¿Y el defecto que no puede soportar? Falta de paciencia. Parecen ir en contra la una de la otra, pero digo, parece haber una contradicción en los términos, pero de algún modo tengo ese problema, tolerante e impaciente a la vez. ¿Y su plato preferido? Ceviche probablemente, pero... No, pero afuera de Perú, por favor. Fuera del Perú. ¿Cómo? Un plato chileno, por ejemplo, ¿no? Las empanadas. ¿Su concepción de la felicidad?
no quiero sonar trillado, pero una forma de viajar más que un destino. ¿Y el libro que más le ha impresionado? Si usted lee mucho, entonces. Novela, a mí me gustó mucho Un mundo para Julius. Libro, ¿no? No necesariamente novela. Panfleto político. Sí, sí. Bueno, cuando era joven e impresionable, el Manifiesto Comunista. ¿Y el pensador que ha tenido más influencia en su trayectoria intelectual? Edward Said, probablemente. Un gran poeta también. Uh-huh. ¿Qué ha pensado sobre la primavera árabe? Estamos acá, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué ha pensado sobre la primavera árabe? Que no la den por fallecida, no hablen del invierno árabe. La política es un proceso de lucha constante y así como, por ejemplo, en materia de derechos de la mujer, la legislación en algunos países puede haber retrocedido, por lo menos ahora hay mujeres capaces de movilizarse en las calles en favor de esos derechos. Ahora hay una pugna que no existía bajo dictaduras presuntamente seculares, ¿no? Sí, bien. ¿Y lo mejor que la humanidad ha hecho en los últimos 100 años? Las cosas que he mencionado, ¿no? La que no terminé de mencionar, por distintas razones que nadie sabe qué peso atribuirle a las distintas razones que podría mencionarse. El hecho es que sea cual sea la causa, las guerras en el mundo, las guerras interestatales han disminuido dramáticamente, un 80%. De hecho, entre el 2003 y el 2010 no hay ninguna guerra interestatal, eso es algo totalmente inédito. No ha habido ninguna guerra entre grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial. Eso no había ocurrido en más de 500 años, por lo menos. Las guerras civiles han disminuido y el número de muertes en guerras ha disminuido. En parte tiene que ver con factores que no fueron causados deliberadamente por nadie, pero hay cosas que se han hecho que han ayudado. Por ejemplo, las misiones de paz de Naciones Unidas, de las que participa ocasionalmente el Perú. Una última pregunta, ¿qué consejos le daría usted hoy día a la juventud peruana? O chilena también. Bueno, habría el viejo adagio, ¿no? De joven incendiario, de viejo bombero. No esperen a ser viejos para ser incendiarios, ¿no? O sea, luego arrepiéntanse todo lo que quieran, es lo que yo hice, pero los jóvenes son la principal fuente de cuestionamiento del orden establecido, del statu quo, ¿no? O sea, de todo aquello que se da por sentado, que los viejos ya, bueno, los mayores, aceptamos como dado y ya no cuestionamos, ¿no? Si quieren ver un ejemplo de eso, en el caso de Estados Unidos, digamos, los jóvenes explican que hay un presidente que es afroamericano, descendiente de extranjero y de un extranjero de religión musulmana. Yo espero que Europa algún día tenga un presidente o un jefe, o bueno, no hay presidentes, por lo menos no jefes de gobierno bajo el título de presidente, pero que Europa tuviera un jefe de gobierno así elegido por voto popular. Y por ejemplo, en el tema de el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que el total nacional en Estados Unidos indica que hay un 56% a favor, entre los jóvenes ese porcentaje sube a 80%. Ahora, Europa es una prueba de que los jóvenes también pueden ser conservadores y esto de ser incendiarios probablemente no se lo tomen de manera muy literal, porque también los jóvenes suelen ser la carne de cañón de proyectos mesiánicos, sean rebeldes con mesura. Entonces, Claudio, ¿no? Simplemente, antes de despedirnos, anunciarles a nuestros próximos conferencistas. El miércoles 15 de mayo tendremos a la prestigiosa abogada y política peruana Beatriz Merino con la conferencia Libertad y Responsabilidad versus Desconfianza y Corrupción, el debate ético del Estado de América Latina. Y el martes 18 de junio al reconocido periodista Gustavo Gorriti con la conferencia Periodismo de Investigación y Libertad de Expresión. Señor Farid Cajat, en nombre de la Alianza Francesa de Lima y del público presente, le reitero mi más sincero agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Pido a todos un gran aplauso para Farid Cajat.
Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia.